noches. Cuando Dani me pidió predicar para esta noche, me empecé a pensar, a buscar lo que podía hablar. Y vamos a hablar hoy de un hombre que en realidad la Biblia habla muy poquito de él, pero en lo que habla en 3 o 4 versículos, 5 versículos quizás como máximo, nos dice un montón. Se menciona solamente 3 veces su nombre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, obvio, y vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a ver en Colosenses 1, y se menciona en el versículo 7, pero vamos a empezar desde el 3 y vamos a leer hasta el 8. La versión NTV: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Entonces, vemos la introducción de esta carta que Pablo escribe. Pablo estaba en la cárcel y está con este hermano, está con Epafras. Y Epafras venía de la iglesia de Colosenses y le trae buenas noticias a Pablo. ¿Qué es esta buena noticia? Hemos oído de su fe, versículo 4, en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ellos tienen una fe increíble y un amor que no solamente para su iglesia, sino que para todos los hermanos en todo el mundo. Entonces esto habla de un creyente ejemplar, ¿no? Podemos decir. Epafras era un creyente ejemplar y vamos a ver 5 cualidades de él que podamos aspirar, que podamos anhelar tener. ¿Sí? Y la primera era que él es un buen compañero de trabajo. Versículo 7. Que ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Ahí es un amado colaborador, ¿no? Y él tenía esta actitud hacia la iglesia. No era solamente que él decía, bueno, podemos hacer esto en la iglesia, podemos hacer esto, podemos tener un ministerio de esto, sino que él hacía, preguntaba, ¿qué podemos hacer? ¿En qué metemos? No decía solamente las cosas, las ideas, sino que se ponía las manos a la obra. Y dice que era amado, era un amado colaborador porque juntamente con Pablo había sufría persecución cuando predicaba el Evangelio, pero también a veces sufría el mismo que estaba en la cárcel. En Filemón, versículo 23, nos dice esto, que era un compañero de la prisión, o sea que también tenía sus momentos donde él no solamente predicaba el Evangelio, pero también sufría por haber predicado el Evangelio. Y qué valentía que él tenía, ¿no? Que podemos anhelar tener. Él no solamente estaba en las buenas, no era un amigo de las buenas, sino que en toda dificultad él estaba con Pablo. Y imagínate el ánimo que esto traía también a Pablo. Entonces ahí tenemos la primera cualidad, que era un buen compañero de trabajo. Pero no era solamente un buen compañero de trabajo, sino que era un fiel ministro. Dependiendo de la traducción ahí, te va a decir ministro o servidor, ¿no? Y esto es lo que hace un ministro. A veces, algunas personas, según la denominación,
refieren solo a los pastores como ministros. No, pero cualquiera que está sirviendo es un ministro, ¿no? Viene de la misma palabra, diáconos. Un diácono es alguien que sirve en la iglesia. Entonces, por lo tanto, este no era solamente un trabajador, sino que era también un servidor. Buscaba el bien para los demás, servía a los demás. No solamente trabajaba para proyectar el evangelio, para predicar el evangelio, sino que una vez que esa persona venía y se acercaba a Cristo, él estaba ahí para servirle, para ofrecerle todo lo que él necesitaba para crecer. Entonces buscaba este servicio para levantar, para edificar a otros. También servía a Pablo personalmente, yendo a Pablo para ayudarlo mientras él estaba en la cárcel, acá, escribiendo esta carta. Después iba a llevar la carta a los hermanos que estaban ahí. Entonces, no solamente servía a su iglesia, servía a los otros hermanos, pero también servía a Pablo. Tercero, vamos a ir bastante rápido, porque como son versículos cortitos, dije al principio que no habla mucho de él, pero lo que habla es bien poderoso. Siguiendo en el versículo 7, el fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes, nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. 3. Era un mensajero de las buenas noticias. Y ahí tiene un doble significado, ¿no? No es solamente la buena noticia del Evangelio, sino la buena noticia de su iglesia, de la iglesia que había plantado conjuntamente con Pablo. ¿Cómo sabemos esto? Porque no era que él iba a Pablo para decir, no, mira, la iglesia que me tocó, no sabes, este hermano está haciendo esto, está en otro, y estoy solo, no me ayuda nadie. No, él miraba lo bueno de los demás, miraba lo que los demás hacían, no se enfocaba en lo malo de ellos, enfocaba en lo que ellos hacían por toda la iglesia, el amor, ¿no? Y la fe que ellos tenían. Entonces, esto nos habla bien, era un evangelista que predicaba el evangelio, pero además edificaba la iglesia local. Solo hablaba bien de los demás. Esto es el informe que él dio a Pablo. No es que dijo, mira, hay que corregir esto, este hermano también, y este. No, decía, esto es lo que tenemos, esto es como nosotros podemos edificar nuestra iglesia. Así podemos ir ayudándolo. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Un amor increíble, un amor que se destaca entre los creyentes que él había dado. Entonces, una lección para nosotros en esto es cuidarnos de solamente criticar a los demás y no edificarlos, ¿no? Esta actitud quizás dominguera que tenemos de salir de la iglesia y hablar de todo lo que fue mal, ¿no? ¿Viste cómo se escuchó el sonido? ¿Viste lo que pasó en la música o el PowerPoint? ¿Viste cómo falló esto? No. Hablar bien, edificar, ¿cómo podemos mejorarlo? Sí, pero también hablar del amor, ¿viste? Como nuestro hermano estaba caído, pero alguien le pudo hablar y ahora está edificado, ¿no? Buscar cómo podemos levantarnos entre hermanos, cómo podemos ayudarnos entre hermanos. Entonces esta actitud es muy importante cuidar, no solo criticar, no solo enfocarnos en las fallas de los demás, sino en sus calidades buenas que ellos tienen. Él no era solamente de esa iglesia, sino que era para esa iglesia.
todo lo que él hacía servía para esa iglesia. Y en Santiago 1:26 nos tiene, solo para reforzar este punto, una advertencia muy firme. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, a ti mismo, y tu religión no vale nada. Santiago 1:26. Mirá lo que Santiago nos da como advertencia, ¿no? En cuanto a criticar y a buscar las fallas en los demás. Tu religión no vale nada si solo haces eso, ¿no? Hay que poner manos a la obra y hay que buscar la manera de edificarnos. No solamente decir, bueno, podríamos tener esto, el otro. No, poner las manos a la obra. Y vamos a saltar al capítulo 4. Esto era la introducción de la carta y ya vamos a saltar al final. Decía que Epáfras era de esta iglesia, era de esta ciudad, pero que había convertido en otra ciudad donde seguro Pablo le predicó y él mismo, Epáfras, llevó este evangelio, la buena noticia a esta iglesia, a estas personas donde se formó esta iglesia local. Y vamos a ver en el versículo 12 y 13. Dos cualidades más de este hombre, de este creyente ejemplar. Capítulo 4, versículo 12 de Colosenses. Les manda saludos, Epáfras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes de la Odisea y en Hierápolis. ¿Entendemos lo que significa esto? Las palabras, 2 versículos nada más. Pero ¿cuántos halagos da Pablo para este hermano de la fe? Este miembro era de la misma comunidad de fe que ellos y era un siervo también. Entonces, ¿cuál es la cuarta cualidad que él tiene? Que es un hombre de oración. Y quizás esto es algo que cada uno de nosotros podamos mejorarnos, ¿no? Pasar más tiempo orando para nuestros hermanos. No solamente para nuestros hermanos, pero para nosotros también, ¿no? Si nos falta sabiduría, la Biblia dice, pedíselo a Dios. Y Él te va a dar, ¿no? Pasar más tiempo orando. Pero no solamente orando, o orando por cualquier cosa, o orando en general. Hay 3 cosas que dice de su oración que son muy claras. Primero, su oración es persistente. Dice que siempre ora, siempre. Y eso el siempre es un hábito repetido. No solamente que ora los 24 horas por día, sino que la mañana, a la tarde, a la noche, Él está orando. Entonces es una oración persistente, que siempre ora. No solamente es persistente, sino que es ferviente. Su oración es con fervor por ustedes. ¿Qué significa esto? Bueno, en la palabra original, este fervor es como una lucha. Y quizás eso es nuestro problema. No pensamos como la oración como una lucha, ¿no? Muchas veces no oramos porque no luchamos para orar, ¿no? Dejamos, bueno, voy a orar en la noche. Y en la noche, uy, no, tengo mucho sueño, voy a dormir. O en la mañana. Y en la mañana, ¿qué pasa? No, dormí un poco más y tengo que ir saliendo, corriendo a mi trabajo. No, peleamos para orar. Muchos hermanos de la fe que han pasado en la historia, alguien como George Mueller, él tenía
una vida de oración increíblemente grande. ¿Por qué? Porque él tenía estaba encargado de los huérfanos y solo dependía de lo que a él le donaban. Entonces pasaba todas las mañanas, todas las noches orando, no solamente por provisión, sino por los niños que él les tocaba. Entonces, una oración persistente, una oración ferviente que luchaba para orar. Y, por último, una oración inteligente. Esto es lo que decía, no orar simplemente por cualquier cosa, ¿no? Él oraba para que les dé, para que los fortalezca y perfecciona, y les da plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Muchas veces quizás cuando oramos pensamos, Dios, sácame de esta situación que es difícil, ¿no? Pero quizás Dios quiere que nosotros aprendamos algo en esa situación, ¿no? La voluntad de Dios es mucho más grande que nosotros podemos comprender, entonces muchas veces Dios nos va a poner en una situación para que nosotros aprendamos una lección y usar esa lección para enseñar a otros, ¿no? O para santificarnos, para hacerlo más como su Hijo. Entonces es ser inteligente en nuestra oración, es someternos a su voluntad. Pero también es fortalecer y perfeccionar. Ese perfeccionar es ser maduros en la fe, ¿no? Y solo vamos a ser maduros en la fe si entendemos y sometemos a la voluntad de Dios. Entonces, esas tres cosas en cuanto a su vida de oración, que nosotros todos podemos llevarnos a aplicar en nuestra vida. Yo incluyo. Y por último, la última cualidad que él tenía era que era un verdadero misionero, ¿no? Ya leí más o menos que vimos, era un hombre que era de otra ciudad, que fue a otra ciudad, que está ahí con Pablo, pero tenía su iglesia lejos, pero dice ahí, él oraba por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. La importancia de no solamente enfocarnos en nuestra iglesia local, no solamente enfocarnos en Buenos Aires, Argentina, pero enfocarnos en todo el mundo donde hay gente que está perdida, ¿no? Justamente esta iglesia fue fundada porque alguien tenía una visión misionera, porque alguien quería llevar el evangelio a este lugar, porque este hombre, Epafras, tenía esta visión para llevar el evangelio a su pueblo, ¿no? Y qué importante es para nosotros, no solamente enfocarnos en Avellaneda, sino en Avellaneda, pero también en Buenos Aires, también, no sé, en Chaco, o en otros lugares, todos los lugares del mundo. Enfocarnos en contaminar el mundo con el Evangelio, ¿no? Predicar el Evangelio a todo el mundo, como nos instruyó el Señor. Entonces, Epafras era un creyente ejemplar. Es un ejemplo para que nosotros podamos imitar, ¿no? Él enseñaba, pastoreaba en esa iglesia, pero también hacía muchas cosas más. Voy a repetir solamente para que quede bien claro, ¿no? Era un buen compañero de trabajo, era un fiel ministro o fiel siervo, como quiere decir, era un mensajero de las buenas noticias, era un hombre dedicado a la oración y, último, era un verdadero misionero. Así que, pensando en lo que este hombre hizo en su vida y que quizás solamente aparece en 5 versículos en la Biblia, no era un hombre quizás popular, no era un hombre, digamos, ¿viste? Escuchaste la predicación de Pastor Nada, que está en... Era un hombre quizás común y corriente de la iglesia,
no era nadie especial, por así decirlo, no era un superapóstol como Pablo, como Pedro. Era un hombre más común, y es un hombre que todos acá podemos decir, podemos llegar a ser así. No tengo que ser el pastor para ser como Pablo. No tengo que ser un evangelista, un misionero para ser como este. Pero era un hombre común que aceptó llevar el evangelio a todos lados del mundo. Así que les desafío a ustedes y también a mí mismo que nosotros podamos imitar este ejemplo de Epáfras. Oramos y paso a Adán. Padre amado, te damos gracias por este día y agradecemos también por tu palabra. Agradecemos que tenemos a ella para estudiarla, Señor, para ver cómo otros creyentes vivieron su vida. Señor, que nosotros podamos tomar ese ejemplo y ponerlo a nuestras vidas. Señor, de siempre hablar bien de los demás, de trabajar con toda nuestra fuerza, de edificar nuestra iglesia. La iglesia, la hermandad de cada uno que está en nuestra iglesia. Ver lo que hace falta y ayudar en eso. Señor, te pido que en esta noche podamos aplicar algo de esto a nuestras vidas, Señor, aplicar esto y vivirlo cada día, Señor, a dar una razón para que otros también vengan a Cristo, vengan a conocer que tú eres nuestro Señor y el único Salvador de este mundo. Te pido que bendigas a nuestros hermanos y que nosotros también podamos bendecirles de esta manera. Damos gracias por este tiempo y gracias porque sabemos que tu sacrificio valió todo. Gracias por salvarnos y por darnos una nueva. Dejamos esta noche en tus manos, Dios. Amén.